Buen día, a continuación les voy a dar a conocer la tarea 4 sobre los elementos asociados a las políticas públicas. Entonces, las políticas públicas en su desarrollo atraviesan varias etapas que configuran un ciclo. La noción de ciclos ayuda a analizar las políticas, pero la realidad de algunas de ellas no se ajusta necesariamente al esquema que se identifica a continuación. Las fases de los ciclos son independientemente, por lo que el replanteamiento de cualquiera de ellas afecta a las siguientes. El ciclo, como cualquier sistema, se cierra con un proceso de retroalimentación. La política pública no se extingue con la evaluación de sus resultados, sino que ésta puede dar lugar a una nueva definición del problema que inicia el ciclo. Las principales fases de las políticas públicas son las siguientes. Número 1, la identificación y definición de problemas, la formación de políticas, la adopción de la decisión, la implantación y la evaluación. Entonces, a continuación les voy a dar un breve concepto sobre el ciclo número 1, que es la definición, la identificación y definición de problemas. Entonces, el gobierno advierte la existencia de problemas u oportunidades en la sociedad, y se plantea si deben actuar o no. Esta fase incluye, en primer lugar, 6 características de detención y selección de cuestiones, y en el segundo lugar, actividades de definición de problemas. Una de las actividades es la detención y la selección de cuestiones públicas, que vendría siendo la agenda, la definición de los problemas públicos, que es definir un problema. Significa que una vez reconocido como tal e incluido en la agenda de algunos gobiernos, el problema es percibido por los distintos actores interesados, es objeto de explorar artículos e incluso cuantificar, y en algunos casos, pero no en todos, se da una definición oficial. Entonces, una situación concreta se convierte en un problema público. No es algo que se basa solo y únicamente en circunstancias objetivas. Entonces, la evaluación de una situación no deseada como problema público depende de una gran medida de su conexión con los valores dominantes en este momento en la sociedad de que se trate y del poder de los actores que promuevan su incorporación a la agenda del gobierno. El número 3 es la definición de los problemas públicos. Plantea numerosas dificultades porque los problemas públicos son enreversados, retorcidos, inéditos, no tienen una formulación definitiva. Entonces, ¿cuál es la importancia de las políticas públicas? Entonces, es la educación, los derechos humanos, anticorrupción, salud y protección social. La formulación de las políticas, entonces este es el segundo ciclo. Una vez que el gobierno conoce la existencia de un problema, lo define y rechaza la opción de no actuar sobre el comienzo. La fase de la formulación de política, que tiene que ver con el desarrollo en cursos de acciones, alternativas, propuestas, opciones aceptables y pertinentes para enfrentarse a los problemas públicos. Las políticas son concebidas, por lo tanto, como soluciones a los problemas públicos. Esta fase incluye las siguientes actividades. En primer lugar, establecimiento de metas y objetivos a alcanzar. En segundo lugar, la detención y generación de las alternativas que permitan alcanzar los objetivos propuestos. Tercer lugar, la valoración y comparación de las alternativas. Cuarto lugar, la selección de una opción o combinación de ellas. El tercer ciclo es la adopción de la decisión. Entonces, en esta fase está exclusivamente en manos de uno o varios decisores públicos. Para que una política sea considerada pública, esta debe haber sido generada por medios gubernamentales, deben emanar de una autoridad pública.
El ciclo número 4 es la implantación de las políticas públicas. Esta fase comienza una vez adoptada la decisión y comprende todas las actividades y procesos desarrollados hasta que aparezcan los efectos asociados con las intervenciones públicas en cuestión. En ella, las unidades administrativas correspondientes movilizan recursos económicos y humanos, sobre todo para poner en práctica las políticas adoptadas. El ciclo número 5 es la evaluación de las políticas. En este ciclo, las unidades de la evaluación de la administración pública determinan en qué medidas se han logrado los objetivos de la política pública en cuestión. La evaluación cierra el ciclo de las políticas y puede retroalimentar el proceso en cualquiera de sus fases. En la práctica, la evaluación no está tan extendida como sería deseable, sino la unidad de acción pública, objeto de evaluación suele ser el programa. En un programa es un objeto de actualizaciones orientadas a la consecuencia de uno o varios objetivos que consumen recursos de diversos tipos humanos, financieros, legales, materiales y tecnológicos. Entonces, a continuación les voy a dar a conocer los instrumentos de las políticas públicas. Cada política pública es implementada a través de uno o un conjunto de instrumentos específicos. Dentro de los instrumentos podemos ver que están las leyes, las cuotas, los premios, las sanciones, los permisos, las prohibiciones, los accesos y las restricciones debidamente que se ejecutan en las políticas públicas. Las referencias bibliográficas, muchas gracias.